Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Qué están haces, todos? Cordobés? ¿Cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien? están? Bien, por suerte, gracias. Bueno, hola Dani. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ¿Bien? estás, Muy- Fer? muy ¿Qué bien. haces? ¿Qué ¿Cómo anda? silloncito que tiene el doctor Serra, eh? El sillón de mi suegro, ¿qué era? No te hagas el pobre y triste y abandonado. ¿Eh? ¿Qué haces, Michael? ¿Qué haces, Billy? ¿Cómo te va? ¿Cómo están Todo todos? bien. Por suerte, sanos por ahora. Bueno, ¿quieren que empecemos? Bueno, buenas tardes a todos. Hoy me toca presidir esta reunión porque el doctor Luis Zanoni se encuentra con una indisposición que no va a poder estar presente presentándolo. Bueno, y comenzamos a despedir al doctor Fernando Bugallo, que fue un excelente colaborador de toda la comisión directiva del doctor Lumi y la del doctor Zanoni, que ahora se encuentra pasando un delicado estado de salud, pero por suerte recuperándose, y para presentar al nuevo secretario, que ya en funciones, el doctor Marcelo Colinas. Así que bueno, Marcelo, si querés comenzar con tu función. Hola. Cuando quiera, doctor Colina, puede comenzar. Matías. Lo escucho, doctor. Doctor Colinas, ¿me escucha? Marcelo está con problemas, tiene un corte de luz en toda la cuadra, así que bueno, cualquier cosa yo voy a ir presentando todos los asuntos de entrada. Matías, si me pasás la otra diapositiva. Bueno, vamos a organizar, se está organizando el 40 curso anual de coloproctología online del año 2021, ya se cuenta con 88 inscriptos y el director es el doctor Adrián Matacheo, el codirector el Rubén Miravalle, los coordinadores los doctores Joaquín Toñelli y María Susana Brusi y los secretarios Mariano Rivera y Romina Di Vietro. Este año estamos organizándolo con pedagogos para cambiar el formato del curso y creo que realmente va a ser un excelente curso y más con la dedicación que están presentando los directores, coordinadores y secretarios. La próxima, por favor, Matías. Va a contar de clases teóricas, resolución de casos clínicos, trabajos prácticos, interacción con distintos referentes fomentando el aprendizaje basado en problemas y entrenamiento de búsquedas bibliográficas adecuadas con inauguración a cargo del profesor Dr. Rodrigo Oliva Pérez, conocido por todos. La próxima. Hola. Marcelo, ¿escuchás? Hola. ¿Puedes seguir? Listo. Hola. Lo escuchamos, doctor. Puede continuar, doctor Colinas. Está con muy mala señal, Marcelo. Marce, ¿escuchás bien ahí? Bueno, este año se va a realizar el 45 Congreso Argentino de Coloproctología del 9 al 12 de noviembre en el Sheraton
Hotel y Convention Center, con la presidencia del doctor Julio Baistrocchi, y como el relato oficial a cargo del doctor Fabio Leirio, de no adyuvancia en cáncer de recto, siempre y cuando se pueda realizar debido a la condición epidemiológica. La próxima. Y acá están los certificados por participación en actividades de la Sociedad Argentina de Coloproctología o los reconocimientos. Bueno, secretario general, periodo 2019-2020, fue el doctor Fernando Bugallo. Como miembro honorario, el doctor Ángel Minetti, miembro vitalicio, el doctor Emilio Polastri, miembro vitalicio, el doctor Héctor Mazzini, y maestro de la coloproctología 2019, el doctor Jorge Quera. El reconocimiento para el 39 curso anual de coloproctología en el año 2020, el director, el doctor Alberto Mondino, el codirector, el doctor Adrián Matacheo, los coordinadores, Nicolás Barbalace y el doctor Alejandro Mitidieri, y los secretarios, la doctora Jimena Botelli y la doctora Anabela Luidín. El curso de cirugía mini-invasiva 2019-2020, a cargo del doctor Adrián Matacheo, con integrantes los doctores Julio Lococo, Maximiliano Boom, Joaquín Toñelo y la doctora Romina Bianchi. El primer encuentro virtual del 20 y 21 de agosto de 2020, que fue realizado con muchísimo éxito. Como coordinador, el doctor Gerardo Martín Rodríguez y los integrantes, la doctora Mariela Cedermas, la doctora Sandra Lencinas, el doctor Leonardo Salim, el doctor Augusto Gómez Schmidt y el doctor Maximiliano Boom. Los especialistas en coloproctología por finalización de residencia acreditada, el doctor Emiliano Ledo y el doctor Walter Nardi. Los miembros titulares 2020, doctor Nigo Neiderman, el doctor Rubén Balmaceda y el doctor Nicolás Avellaneda. Y ahora, hola. Marcelo, ¿ya estás vos? Bueno. Entonces vamos a continuar con la presentación de los dos trabajos programados para el día de hoy. El primero es prótesis colónica en el tratamiento paliativo del cáncer colónico. Nuestra evaluación tras 10 años de experiencia, a cargo del doctor Gastón Yuri y colaboradores del Centro de Estudios Digestivos de la ciudad de Mar del Plata. Gastón. ¿Se escucha bien, Fernando, ahí? Perfecto. Bueno, ¿comparto pantalla? Cuando quiera, doctor. La verdad que es un gusto estar acá. Quería agradecer a la sociedad por permitirnos presentar el trabajo, que uno de los que colaboró con este trabajo es el doctor Neiderman, que lo acaban de nombrar como miembro de la sociedad el año pasado. Vamos a ver si se ve ahí, me dicen. Perfecto, doctor. Bien. Como introducción, les quería contar un poco. Nosotros somos de Mar del Plata, tenemos un centro que es un centro de gastroenterología y coloproctología, es un centro monovalente, y empezamos con esta experiencia en el año 2008 con las prótesis colónicas, y bueno, que tuvimos el seguimiento de estos pacientes y la posibilidad de poder publicar el trabajo. Como introducción, todos saben que la obstrucción colónica por carcinoma colorectal se puede producir hasta en un 15% de los pacientes. Esto depende un poco de la biología de los tumores. No es una aparición muy frecuente, pero en el 15% de los pacientes se puede dar. Históricamente la resolución de la obstrucción fue quirúrgica. La resolución en un paciente obstruido por vía quirúrgica tiene una tasa de morbilidad y de mortalidad elevada, y en el año 1991 aparecieron las prótesis colónicas autoexpansibles. En realidad se modificaron otras prótesis que ya existían con las prótesis esofágicas, y se trató de iniciar
como una probabilidad para poder tratar este tipo de patología, la colocación de la prótesis. Esto presenta justamente inicialmente dos indicaciones en el carcinoma colorectal, que son el tratamiento paliativo, es decir, un paciente que no tiene posibilidad de tratamiento quirúrgico con intención curativa, uno le puede colocar un stent como tratamiento definitivo, más el tratamiento oncológico, y la segunda indicación en el carcinoma colorectal es el puente quirúrgico. En un paciente que se produce una obstrucción, uno le coloca un stent, eso produce una desobstrucción temporaria, esto nos permite preparar al paciente desde el punto de vista técnico para la limpieza del paciente, poder estadificar al paciente y hacer una cirugía programada con el objetivo de disminuir la tasa de colostomía. Así que estas son las dos indicaciones básicas de las prótesis autoexpansibles. Nosotros, con esta idea, ya en ese año, en el 2008, que hicimos el primer paciente, empezamos a tratar de comunicar esto en nuestro medio, acá en Mar del Plata y en los alrededores, y desarrollamos esta serie con el correr de los años de seguimiento de los pacientes. La idea igual era empezar con un caso clínico que fue uno de los primeros, y este fue uno de los casos que nos alentó mucho a seguir con esto, que creemos que es una herramienta muy importante. Fue un paciente masculino que se internó en una de las clínicas donde nosotros trabajamos con dolor abdominal, presentaba además del dolor episodios de vómitos, y como antecedente patológico era tabaquista y tenía sobrepeso. En el examen físico tenía una distensión abdominal franca con timpanismo y con un aumento franco de los ruidos hidroaéreos. Se le coloca por guardia una sonda que venía débito fecaloide, y por guardia le hicieron una tomografía que tenía niveles hidroaéreos y una masa en el colon sigmoides. ¿Qué es lo que vamos a observar acá? Ahí se ve en la radiografía abdomen una franca dilatación del colon sigmoides, el transverso y el ciego, y cuando se hace la tomografía se observa bien la estenosis y la dilatación del ciego en una zona que está a más de 10 centímetros con el riesgo que esto conlleva. En ese momento eran nuestras primeras experiencias, así que tuvimos una buena charla con el equipo de cirugía de la clínica y decidimos poner una prótesis, y lo que sucedió es lo que está descrito, que es que el paciente tuvo una mejoría rápida y franca, el paciente se desinfla, técnicamente el paciente empieza a tener un movimiento con catarsis y el paciente mejora rápidamente los síntomas, se siente bien y es un paciente que en 2 horas cambia su estado general, y esto nos permite manejar al paciente de otra forma. Después de tener esa charla, decidí colocar la prótesis, le colocamos una prótesis, en este caso es una prótesis de 9 centímetros, las prótesis vienen de 6 centímetros, 9 y 12 en la Argentina, en otros países vienen más cortas y más largas, el calibre es de 25 milímetros con una copa proximal, y lo que sucedió después de colocar la prótesis fue esto que observamos en la tomografía de control. Una normalización del calibre del colon, la desaparición de esa dilatación que tenía el ciego con el riesgo que conllevaba, y la permeabilidad de la estenosis con el stent colónico. La verdad que este fue uno de los casos que nos alentó, porque la clínica es tan franca, la mejoría, que realmente motiva a llevar esto adelante. Y de ahí en más empezamos a seguir estos pacientes, y el objetivo de este trabajo fue comunicar la experiencia, que fue un poquito más de 10 años. Nosotros terminamos de hacer el análisis hasta el año 2019, comenzamos en 2008 y lo mandamos para revisión. El diseño fue un diseño prospectivo, longitudinal, descriptivo y observacional. Nosotros en ese momento diseñamos una ficha específica para la recolección de datos, que eran los datos demográficos, los datos técnicos. Nosotros tomamos todos los datos de lo que hacemos, el tiempo de estudio, el tiempo de radiología, si el paciente se intuba, no se intuba, si requería sonda. Capaz que era porque iniciaste con auricular, entré y volví a salir, a lo mejor sube más. ¿Sigo? ¿Se escucha? Sí, doctor, siga nomás. Bien, desde el punto de vista técnico, y después obviamente la evolución de los pacientes. Los datos que íbamos recolectando en la ficha son volcados en una planilla de Excel que obviamente la seguimos teniendo, donde la usamos para analizar los datos, y el seguimiento de estos pacientes son en nuestro consultorio o telefónico. Mar del Plata es una ciudad que recibe pacientes de 200 o 200, o nosotros por lo menos recibimos pacientes de hasta 200 kilómetros a la redonda, o sea que hay un montón de ciudades y hospitales públicos que son zonales, y ese seguimiento lo hacemos por vía telefónica, llamando a los propios pacientes, a los familiares o a los mismos médicos tratantes. Acá tenemos una imagen de la ficha que realizamos en el año 2008 y una fracción pequeña del Excel, donde tenemos los datos que vamos analizando y el seguimiento de los pacientes.
desde los datos filiatorios, los datos técnicos, la evolución, la sobrevida y las complicaciones de los pacientes. Nosotros desde el inicio, como conté antes, hicimos 83 pacientes con intención de colocar prótesis autoexpansibles. Para este trabajo dejamos de lado 7 pacientes que lo pusimos en patología benigna y 17 pacientes que fueron colocados para prótesis, como puente quirúrgico, o sea, para descompresión y posterior cirugía programada. Y analizamos 59 estudios en donde intentamos poner la prótesis. De esos 59 estudios, en 5 pacientes no pudimos poner la prótesis por diferentes temas técnicos que tienen que ver con el tamaño y la extensión, y un paciente que tenía una doble estenosis, o sea, tenía más de un tumor, en donde no podíamos cruzar los hilos que nos permiten colocar la prótesis, y pudimos colocar 54 prótesis en 49 pacientes. O sea, hay 5 pacientes que le tuvimos que poner 2 prótesis. Eso lo vamos a ver ahora con la evolución. Desde el punto de vista de los resultados, esos 49 pacientes tenían un promedio de edad de 71 años y el promedio, el 50% de los pacientes eran ASA 3. Estos datos son significativos porque los pacientes que tienen más de 70 años y los pacientes que son ASA 3 o más son los pacientes de más alto riesgo y más complicaciones quirúrgicas. La edad promedio, como dije, era 71 años y la mayoría de los pacientes eran de sexo masculino. Acá hay 2 cosas importantes para destacar. Como dije antes, nosotros somos un centro ambulatorio donde realizamos procedimientos endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos, y el doctor Naderman realiza procedimientos coloproctológicos, y realizamos muchos procedimientos ambulatorios. Para nosotros es algo bastante natural y frecuente. Y el 60% de estos pacientes los pudimos hacer de forma ambulatoria, y esto tiene un impacto muy importante en los costos y en la calidad de los pacientes, que vamos a ver más adelante. Y el 43% de los pacientes que realizamos internados, esos pacientes tuvieron un promedio de internación de 2,5 días, cuando los promedios habituales de internación en un paciente obstruido rondan los 7 días, con unos extremos de 1 a 8 días. Nosotros creemos que un paciente que se le pone una prótesis puede estar un día internado, pero hay muchos pacientes que lo manejan los médicos de cabecera y eso por ahí prolonga un poco los días de internación. Esto de poder realizar procedimientos programados en forma ambulatoria está muy relacionado con que el 80% de los pacientes como síntoma tenían la subobstrucción y no la obstrucción completa, y esto es importante porque esto nos permite hacer un enema y programar a un paciente. Es importante destacar que la colocación de prótesis autoexpansibles se colocan en pacientes que están sintomáticos, pacientes que tienen dolor, que tienen aumento de los ruidos, que tienen dificultad para ir al baño, no pacientes que le hacemos una colonoscopia y le encontramos una estenosis, aunque no sea franqueable. Si el paciente tiene una estenosis y nosotros no la podemos franquear, pero el paciente no tiene síntomas de subobstrucción o obstrucción, la prótesis no debe ser colocada. La tasa de éxito fue del 92%, como le dije, 5 pacientes no pudimos ponerla, y la tasa de éxito clínico fue del 96%. El éxito clínico está definido como la colocación de la prótesis y la expansión de la misma y el tránsito del paciente, o sea que el paciente puede empezar a mover el intestino y, justamente como dije antes, desinflarse, que es lo que vemos con los pacientes. El tiempo promedio de estudio de 26 minutos es un tiempo corto. Ustedes ven los extremos de 7 minutos a 1 hora de un procedimiento endoscópico, que habitualmente tratamos de hacerlo con CO2. Son procedimientos que en general, cuando uno tiene experiencia en endoscopía terapéutica y manejo de hilos guía, sobre todo cuando uno tiene experiencia en vía biliar, los procedimientos se hacen más fáciles de llevar. Y la tasa de las complicaciones fueron alrededor del 31%. Estas complicaciones, que en general se dan, como en la mayoría de los trabajos internacionales, a publicaciones internacionales, son complicaciones que se dan en el tiempo, generalmente las llamamos tardías. Nosotros definimos como tempranas y tardías antes de los 7 días y después de los 7 días. Y las complicaciones que tuvimos fueron la migración distal, en 2 oportunidades. Una de las migraciones se produjo una necrosis del tumor y nosotros encontramos la prótesis en el recto, era un tumor de la unión recto-sigmoidea, nosotros la agarramos con un ANSA y una pieza de cuerpo extraño y la recolocamos. Y otra fue una paciente que en el seguimiento tomográfico la prótesis había desaparecido a los 6 meses cuando el oncólogo le estaba haciendo el control. Tuvimos una migración proximal en un paciente que tenía una fístula cologástrica que no la habíamos visto en la tomografía. Después tuvimos 8 obstrucciones de stent, 2 por materia fecal que fueron resueltas por vía endoscópica. Una obstrucción fue resuelta con argón plasma y las otras 5 obstrucciones fueron resueltas con lo que se llama colocación de stent in stent, o sea, un stent dentro
del otro stent. Los stents se tapan por el crecimiento del tumor, por el ingrow o el overgrowth, que es el crecimiento de los extremos de las prótesis. Sangrados no tuvimos. En 2 pacientes que tuvieron tumores de recto medio, tuvimos tenesmo, en uno se resolvió espontáneamente con el correr de los días y otro usamos tratamiento con corticoides. Perforación, tuvimos 2, las 2 fueron después de los 6 meses, y ahora vamos a hablar un poquito más adelante en detalle. Un absceso periprótesis que fue tratado con tratamiento médico con antibióticos, y el paciente con una mala evolución por su evolución de su enfermedad también, y un paciente que también tenía un tumor de recto que tenía dolor que requirió opiáceos. O sea, en general las complicaciones son tardías y la mayoría de las complicaciones son resueltas por vía endoscópica, y estos procedimientos en general también son procedimientos bastante cortos. Con respecto a la sobrevida, que es algo muy importante porque hace un poco más de 10 años atrás, con los tratamientos que utilizábamos, que básicamente eran quirúrgicos y otros tratamientos oncológicos, la evolución de esos pacientes y la sobrevida de los pacientes generalmente era alrededor de los 4 meses, en realidad menos de 4 meses. Y hoy estamos viendo que la sobrevida es por arriba de los 4 meses. El 34% de los pacientes, que es un número elevado, vivió menos de 60 días, y esto tiene que ver con la agresividad y la evolución de estos pacientes cuando uno encuentra un paciente con una obstrucción intestinal. Generalmente son pacientes que ya tienen una enfermedad bastante avanzada. Pero es de destacar que más del 40% de los pacientes vivieron más de 6 meses, y los pacientes conviven con una buena calidad de vida, pudieron cargar su tratamiento oncológico de una forma adecuada. Así que yo creo que esto es un tema importante para evaluar, porque el tratamiento en equipo multidisciplinario, justamente con el oncólogo, nosotros acá tenemos un oncólogo que trabaja con nosotros y rápidamente interactúa con nosotros cuando tiene un paciente de riesgo que sabe que tiene una evolución, para que lo sigamos en tiempo y apenas te empiece con síntomas y tenga una mala respuesta a su quimioterapia, le coloquemos un stent. Así que la calidad de vida de los pacientes está muy relacionada con esto. La mortalidad está relacionada a esas 2 perforaciones que estaban marcadas en las complicaciones. Fueron 2 pacientes, esto da el 4%, y están asociadas a 2 perforaciones. Las perforaciones estaban alrededor de la prótesis, pero justamente los 2 pacientes ya habían tenido más de 2 tratamientos oncológicos. El primer paciente había llegado a 3ª línea, y la evolución de su enfermedad, en general, son pacientes que ya tienen múltiples metástasis hepáticas. Los 2 tenían metástasis pulmonares y carcinomatosis peritoneal. Así que uno las tiene que poner como complicaciones asociadas a la prótesis, pero la realidad es que si uno analiza seriamente los pacientes, esto es muy probable que esté más relacionado con la evolución de la enfermedad y la enfermedad de base que con el propio stent. Por supuesto que esto tiene que quedar anotado y registrado como una complicación, pero estos pacientes tienen esta evolución que es bastante tórpida. Como para charlar un poco de la discusión y eventualmente después charlar las preguntas, nosotros con este trabajo lo que confirmamos un poco lo que dice la literatura internacional, la indicación de prótesis en tratamiento paliativo en las guías de la Sociedad Europea del 2014, que fueron reafirmadas con la actualización en el año 2020 de la Sociedad de Endoscopía Digestiva Europea y la Sociedad de Emergentología Quirúrgica en el año 2017, las 2 indican la colocación de tratamiento paliativo como primera línea, porque esto tiene la misma mortalidad, pero los pacientes tienen una disminución franca de los días de internación. Nosotros con el trabajo mostramos que casi el 60% de los pacientes se pudieron realizar de forma ambulatoria o con 2 días de promedio de internación. Esto tiene un impacto claro sobre la mejoría de la calidad de vida de los pacientes, y esto está relacionado a 3 o 4 cosas. La primera es que el paciente rápidamente está en su casa y sociabiliza con la familia, y esto es fundamental para encarar el tratamiento oncológico. Lo otro tiene que ver con la alimentación. Estos pacientes que llegan a este estado generalmente tienen alteraciones nutricionales, y el paciente ya el día 1, o sea, nosotros a la noche le damos líquidos, pero al otro día los pacientes empiezan a tener una dieta normal. Lo único que le agregamos a los pacientes es polietilenglicol para que tengan un tránsito liviano fácil, para que no se nos tapen el stent. Y estas 2 cosas, que estén en la casa y tengan una alimentación temprana, permite un inicio muy rápido del tratamiento oncológico. Y hay varios trabajos que muestran que el tratamiento oncológico mejora la calidad de vida y mejora la sobrevida de los pacientes. Nuestro trabajo no está hecho para evaluar el tratamiento oncológico si mejora o no la sobrevida, pero charlándolo con el oncólogo,
y viendo los datos que el 34% de los pacientes que pudimos constatar que hicieron tratamiento oncológico vivieron 400 días de promedio versus 167 de los pacientes que no realizaron tratamiento oncológico. Entonces, esto nos da una idea. Por supuesto, se realizan trabajos randomizados para evaluar este tema específico, pero en este subgrupo de pacientes, estamos hablando de hasta un 15% de pacientes, la colocación de prótesis y la alimentación temprana es muy importante para que inicie el tratamiento y que justamente impacte en la sobrevida de los pacientes. Las complicaciones, como vimos anteriormente, son más del 90% son manejadas por vía endoscópica con procedimientos muy rápidos y ambulatorios. Y en general no tuvimos mortalidad asociada a la colocación temprana, o sea, no tuvimos complicaciones tempranas ni mortalidad temprana, o sea, dentro de los 7 días. La mortalidad estuvo en ese 4% que hablamos, que fue tardía después de los 6 meses en esos 2 pacientes. Así que, como conclusión, el presente trabajo confirma que la utilización de prótesis autoexpansibles colónicas son una indicación adecuada y factible en nuestro medio para la obstrucción colónica que requiere tratamiento paliativo. Nuestra intención fue tratar de evaluar las publicaciones en la Argentina, que realmente son muy escasas, y tratar de estimular esto, porque realmente el trabajar en equipo con el equipo de cirugía, con el equipo oncológico, determina que los pacientes puedan tener una mejor elección de tratamiento. El objetivo de esto es que el paciente no tenga una colostomía, ese es el objetivo final, y ese es otro impacto importantísimo en la calidad de los pacientes. O sea, un paciente sin una colostomía tiene una calidad de vida mucho mejor que el paciente que tiene colostomía, y lo sabemos todos, y esa es la indicación franca por la cual uno debería poner prótesis colónicas como tratamiento paliativo. Así que bueno, muchísimas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Bueno, felicitaciones, doctor Yuri. Bueno, queda abierta la discusión del trabajo presentado. No hay preguntas, es más fácil. Gastón, te hago una pregunta. ¿Tienen idea en cómo varía el costo de la internación cuando a un paciente le colocan un stent comparado con una cirugía de urgencia, llámese una operación de Hartmann o una resección en anastomosis primaria? Sí, nosotros no tenemos los costos hechos en nuestro medio. Hay 2 o 3 trabajos en la literatura internacional, son pocos los trabajos que evalúan los costos, pero los trabajos que hicieron costos que suman todo, o sea, todo el material que se usa en una cirugía, desde el ingreso del paciente hasta que el paciente se va, pase por el piso, terapia, lo que se necesite, y lo mismo con una prótesis, incluyendo el costo de la prótesis. El impacto es muy importante con la disminución de los costos en las 2 ramas, en los pacientes que se hace como indicación de tratamiento paliativo y en los pacientes que se utiliza como puente quirúrgico. La realidad es que es más de 3 veces el gasto cuando un paciente se opera que un paciente que se pone una prótesis colónica. No nos olvidemos que los pacientes entran por guardia, los pacientes que tienen una obstrucción casi completa o una subobstrucción muy sintomática, y no siempre son operados por equipo de coloproctólogos, son operados por médicos con cirujanos generales, y la tasa de morbilidad ahí supera el 30%, entonces eso aumenta muchísimo los costos y los días de internación. Y nosotros en los pacientes que hemos puesto, esos 17 pacientes que pusimos como puente quirúrgico, que son 17 pacientes, el promedio de internación en terapia fue 1 día y medio y máximo 2. O sea que la internación en terapia de un paciente que entró obstruido, que se puso la prótesis el mismo día del ingreso o a la otra mañana, estuvo a lo sumo 1 o 2 días en terapia después de operarse. O sea, eso baja muchísimo los costos. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Rosato quiere hacer una pregunta. Matías, ¿lo podés habilitar? Ya está habilitado el doctor. Doctor, buenas noches. Quería preguntarle 2 cosas, básicamente. Una, ¿en cuántos pacientes ustedes hicieron
Estás con mala señal. Mala señal. Doctor Rosato, le voy a sacar la cámara. Del stent y no pudieron, estaban ubicadas estas lesiones. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha perfecto, Viri. Ahí se escucha mejor. Bueno, quería saber primero, doctor Uri, ¿en cuántos pacientes ustedes intentaron colocar una prótesis y no lo lograron y el paciente tuvo que ir directamente a una cirugía? Digamos, ¿cuál es la altura? Digamos, si pudiera mencionar la ubicación de las lesiones en las que ustedes colocaron la endoprótesis, porque hay ciertas limitaciones al procedimiento en los márgenes distales que supongo ustedes lo tienen claro. Y pudiera hacer alguna mención a eso, por favor. Sí, es muy buena la pregunta. Nosotros, en general, la literatura lo que sugiere es que no se pongan en recto bajo y en recto medio. Pero es como todo, o sea, la evaluación de los pacientes no son en papel. O sea, uno tiene un paciente enfrente que tiene comorbilidades, que tiene una patología compleja y que a veces es muy difícil operar cuando tiene una enfermedad tan avanzada. Entonces, esos pacientes que nosotros le pusimos en recto medio, que tuvieron tenesmo como complicaciones, tuvimos otro paciente que no tuvo tenesmo en recto, le colocamos la prótesis en común acuerdo con el equipo quirúrgico y con el propio paciente, explicándole las posibles complicaciones. El 70% de los pacientes nosotros le ponemos prótesis y en todos lados es el colon izquierdo, porque el calibre del colon izquierdo es mucho más chico que el derecho. Nosotros en el ángulo hepático tenemos puestas 2 prótesis, tenemos creo que 2 o 3 en el transverso y 2 en el ángulo esplénico. Y las demás son todas del esplénico para abajo, o sea, hacia distal. Como sugerencia, tratar de poner las prótesis, salvo que sea de común acuerdo, como dije recién, de recto superior a proximal. Y discutir en un equipo estos pacientes, porque lo ideal para estos pacientes es justamente que obtengan el mayor beneficio. Son pacientes que son complejos, que tienen enfermedad avanzada y que es difícil manejar desde todos los aspectos. Entonces, tratarlo de la mejor forma para que esté más nutrido, pueda encarar el tratamiento y eventualmente lo que son parapuentes se puedan operar dentro de los 15 días es fundamental, porque el paciente va a llegar en mejor condición para operarse, por lo tanto va a tener menos de internación, menos complicaciones para el cirujano, y esto hace que el camino sea mucho más llano. Y con respecto a los pacientes no pudimos poner las prótesis, que fueron 5, tienen que ver con dos pacientes que tenían una obstrucción completa, no pudimos pasar contraste ni el hilo. Un paciente tenía un tumor muy largo, o sea que no pudimos, medía más de 12 centímetros, que es la prótesis más larga que tenemos. Hoy, ante esa situación, ya hay trabajos que muestran que uno puede poner 2 prótesis en el mismo momento. En nuestro medio eso es bastante complejo porque las autorizaciones de las obras sociales hace difícil esa situación. En el momento que nos pasó eso no teníamos la experiencia y tampoco se me ocurrió en el momento de poner una atrás de la otra. Eso lo he hecho más de una vez en el duodeno, en prótesis duodenales, de poner una prótesis al lado de la otra y poner prótesis a través de la reja en la vía biliar y en el duodeno. Pero en el colon no lo habíamos hecho. Así que esos fueron los casos, que esos fueron 5 que no pudimos colocar la prótesis. Y esos pacientes, algunos se pudieron operar y otros ni siquiera pudieron ser operados del tamaño y la evolución que ya tenían al momento del diagnóstico. O sea que son pacientes realmente graves y con una enfermedad realmente compleja. Muchas gracias. Yo lamento, ahora está Jorge, en nuestro medio, quien ha presentado trabajos de colocación de endoprótesis ha sido la gente británico a cargo del doctor Salomón, y ellos tienen la misma experiencia. Colocar prótesis en tándem es bastante dificultosa, y nosotros en nuestro medio, en el Hospital Austral, la verdad que tenemos problemas a veces con los terceros pagadores para el reconocimiento de la práctica. A pesar de que hay un banco, uno no puede tener todas las medidas de las endoprótesis, y la verdad que, bueno, siendo un centro de referencia, ustedes pueden tener cierta facilidad en ese sentido, pero por lo menos en Buenos Aires es bastante más dificultoso. Bueno, muchas gracias por sus aclaraciones. No, de nada, es dificultoso en todos lados. Nosotros tenemos un banco de prótesis y eso es fundamental porque la mayoría de los pacientes podemos manejarlo en horas, pero hay un subgrupo menor de pacientes que requieren la resolución el mismo día.
Después, por supuesto que depende de un montón de circunstancias familiares, sociales y de... Bueno, el doctor Jorge Latif quiere hacer una pregunta. Jorge. Hola, buenas noches. Gracias por permitirme participar. Primero, gran augurio a Marcelo Colinas por nuestro nuevo secretario general. Felicitaciones a los autores de este muy minucioso trabajo. Yo tengo dos preguntas para hacerle al doctor. La primera es, ¿cómo ustedes determinaron que esos pacientes no eran pasibles de una cirugía con intención curativa? Se corta. Le repito, ¿cómo determinaron ustedes que esos pacientes no eran buenos candidatos para una resección con intención curativa? Y la segunda pregunta, que primero lo que te voy a preguntar es si entendí bien, hay un porcentaje de estos pacientes que ustedes lo hicieron en forma ambulatoria. Si eso es así, me gustaría saber qué características deben tener estos enfermos, porque más allá del éxito técnico, el éxito clínico y la posibilidad de complicaciones, la perforación y esas cosas, en la mayoría de los centros ameritan 1 o 2 días de internación por lo general. Si es que yo entendí bien, esa es la segunda pregunta. Jorge, discúlpeme, pero no escuché ninguna de las dos preguntas porque se cortó internet. ¿Ahora me escuchás bien? Ahí escucho perfecto. Perfecto. La primera pregunta es cómo ustedes descartaron a los pacientes para un tratamiento con intención curativa, quirúrgico. Nosotros, los pacientes generalmente vienen con una tomografía y si el paciente está sintomático, nosotros no sabemos si realmente todos los pacientes son paliativos o tienen una potencialidad quirúrgica. Lo que resolvemos es el cuadro clínico del paciente y ahí resolvemos, si el paciente no estaba estudiado previamente, lo terminamos de estadificar, que es lo que hacemos. Y obviamente los pacientes que tienen potencial quirúrgico se operan. Lo que pasa es que la diferencia entre operar un paciente obstruido y un paciente desobstruido es abismal desde el punto de vista de la preparación del paciente y la tasa de colostomía posterior. Las comorbilidades posquirúrgicas posterior a la realización de un paciente obstruido y además el porcentaje de colostomías. El 25% de las colostomías que se hacen de urgencia quedan. O sea, un paciente que por ahí no iba a tener una colostomía va a tener definitivamente una colostomía. Entonces, uno puede evitarlo con una prótesis. Para esto uno tiene que justamente tener aceitado el trabajo multidisciplinario, ¿no? Para poder charlar los pacientes. Nosotros, al principio, como todo, fue difícil. Los cirujanos no nos querían mandar los pacientes, tenían dificultad para mandar los pacientes hasta que empezaron a operar los pacientes con otra preparación y bueno, después ya el camino es más fácil. Ellos mismos nos llaman de la clínica y dicen, tenemos este paciente y lo charlamos y lo resolvemos en conjunto. Y si el paciente ya con la tomografía tiene carcinomatosis, metástasis hepáticas que no puedan ser quirúrgicas o pulmonares, ya definitivamente sigue su tratamiento con el oncólogo y el seguimiento con el oncólogo nosotros lo vemos en su seguimiento cada un mes o 2 meses. Y la otra pregunta no la escuché. Y la otra pregunta es, si yo escuché bien, hay un porcentaje no despreciable de pacientes que lo hicieron totalmente en forma ambulatoria. Sí. La pregunta es qué condiciones deben esos pacientes para que un procedimiento donde yo puedo saber el éxito técnico rápidamente, el mismo endoscopista, el éxito clínico me lleva a 24, 48 horas después y yo pierdo el control por ahí de una posible perforación o alguna complicación que pueda tener eso. La tasa de complicaciones, la tasa de perforación temprana es casi desestimable. Las prótesis colónicas tuvieron una limitación en un momento porque hubo un trabajo que decidió suspender porque tuvieron una tasa de complicaciones alta, pero uno cuando hizo la evaluación de esos pacientes que tuvieron perforación tuvieron muchas dificultades técnicas y ese trabajo estaba muy bien hecho y muy bien diseñado y por lo tanto quedó en la literatura como un trabajo dentro de lo que uno tiene que evaluar. Eso pasó muchísimos años.
Y ese trabajo impactó sobre el outcome oncológico, o sea, los pacientes tenían una recidiva temprana de los tumores, pero la realidad es que todos los otros trabajos tienen una tasa de perforación que es alrededor del 2%, o sea, es muy baja, muy baja. Y tiene mucho que ver también con el tema técnico, o sea, con la experiencia de los operadores. Con lo cual, nosotros si no tenemos un procedimiento complejo, tenemos un paciente que está en condiciones, un paciente que no se despierta con dolor y que, no, por supuesto que tenemos acceso al paciente, teléfono, disponibilidad de acceso, y el paciente está en condiciones, lo mandamos a la casa. Si nosotros creemos que hay que internarlo, lo internamos. Pero el promedio, como les mostré yo ahí, de internación, el extremo eran 8 días después de colocar la prótesis. Tuvo mucho que ver con el inicio de los pacientes donde lo manejaban sus médicos de cabecera, que los dejaban varios días expectando a ver qué pasaba, o sea, la falta de confianza y también de experiencia que teníamos nosotros mismos. Después, con el correr de los años, los días de internación, como muchos, son 2 días. Perfecto, bueno. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Yuri? Bueno, doctor, felicitaciones nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, y vamos a pasar al próximo trabajo. Muchas gracias. El próximo trabajo es ligadura endoscópica como tratamiento de la enfermedad hemorroidal, por el doctor Homero Rodríguez Center y colaboradores del Hospital Punta Pacífica de Panamá. Doctor Rodríguez Center. Hey, buenas noches. ¿Se escucha y se ve la pantalla? Perfecto. Ok, buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias a los miembros de la Sociedad Argentina de Coloproctología por la oportunidad de dejarnos presentar esta noche nuestro trabajo sobre ligadura endoscópica como tratamiento en la enfermedad hemorroidal. Y ojalá que sea la primera de muchas presentaciones y que esto sea motivo de unión entre ambas sociedades, tanto la de Argentina como la de Panamá. La hemorroides es la patología de mayor prevalencia en las enfermedades anorrectales. Hay reportes tanto asiáticos, europeos como americanos, en los que las incidencias en colonoscopía, independientemente de los grados de la enfermedad hemorroidal, es de 80 a 90%. Todos conocemos la clasificación de las hemorroides, una de las mayormente utilizadas es la clasificación entre hemorroides internas y externas, y todo depende de la ubicación anatómica basándonos en la área anatómica de la línea dentada. La clasificación de Goliger, la clasificación más usada en lo que es hemorroides internas, las clasifica en 4 grados. La grado 1, que es la que se ubica en el canal anal, dentro del canal anal, la grado 2, en la que se prolapsan y se reducen espontáneamente, las grado 3, en las cuales prolapsan, reducen manualmente, y las grado 4, que no reducen, que ya son hemorroides prolapsadas, en las que la mayoría de los casos necesitan cirugía. Dentro de múltiples técnicas que existen para el tratamiento de hemorroides, técnicas no invasivas, técnicas no quirúrgicas, existen escleroterapias, la utilización del láser, pero una de las más utilizadas es la ligadura de hemorroides. Clásicamente esta ligadura se hace en oficinas, en consultorios, con posición ya sea el paciente en navaja sevillana o en decúbito lateral, con los ligadores clásicos. Algunos van asociados a sistemas de aspiración, otros se utilizan con pinzas de Alice, con buenos resultados a largo plazo. Nosotros, ¿cómo surge la idea de este estudio? Teníamos un paciente hace años con un sangrado digestivo y era un paciente con cirrosis, tenía varices esofágicas, y vimos la ligadura de unas varices esofágicas por endoscopía, y esa noche nos preguntamos, oye, ¿por qué nosotros no ligamos las hemorroides con el uso de una colonoscopía, con una rectosimoidoscopía flexible?
Iniciamos la búsqueda de literatura y en verdad encontramos muy poco. Ahorita vamos a hacer una pequeña revisión. Y en verdad fue Towers que en 1997 fue el primero que describe la ligadura endoscópica de las hemorroides con unos resultados bastante aceptables. A pesar del tiempo, hoy podemos hacer una búsqueda, y esta es una búsqueda, por ejemplo, de este mes, en lo que buscamos ligadura endoscópica de hemorroides, y existen muy pocos estudios con niveles de evidencia suficientes para hacer un grado de recomendación 1A. Dentro de los 6 estudios que se demuestran, vale la pena hablar de 4, uno en el que se compara la ligadura endoscópica versus escleroterapia con destroza al 50%, la cual evidencia una ventaja de la ligadura endoscópica sobre la escleroterapia. Existe otro estudio en el que se compara, un estudio aleatorizado, en el que se compara una coagulación bipolar versus la ligadura, y no demuestra ventajas de uno sobre el otro, sino con buenos resultados para ambos brazos del estudio. El resto del estudio vamos a hablar y a basarnos quizás en el estudio que más soporte tiene a favor de la ligadura endoscópica, en el cual ellos concluyeron que es un estudio simple, seguro, efectivo, en los cuales se pueden poner múltiples bandas en una lesión, con una alta tasa de éxito y con una baja recurrencia. Las indicaciones que ellos utilizaron fue una falla al manejo conservador, que el paciente no tuviera un componente externo y que los pacientes no fueran candidatos a una cirugía. También utilizado en pacientes con cirrosis y uremia, pues estos pacientes pues debemos siempre considerar un diagnóstico diferencial de unas cirrosis rectales en vez de unas hemorroides. Las contraindicaciones que ellos o que se recomiendan para no realizar una ligadura hemorroidal es que los pacientes tengan trombosis, proctitis, prolapsos rectales, abscesos perianales, sospecha de malignidad, coagulopatía o inmunosupresión. ¿Y por qué la inmunosupresión? Porque una de las complicaciones más severas de las ligaduras, aunque parece un procedimiento bastante sencillo, es la sepsis. En algunos casos está reportado la gangrena de Fournier. Y esto es la importancia. Creo que todos los proctólogos debemos estar, y los endoscopistas debemos estar bien familiarizados con los diagnósticos diferenciales entre hemorroides, varices rectales o angiodisplasias, a las cuales a las 3 se les puede hacer tratamiento con ligadura endoscópica, pero el manejo postoperatorio es totalmente diferente. Ellos en este estudio usaron los OmniView, y esta era la manera como ellos hacían las ligaduras clásicas. La única desventaja de este tipo de procedimientos, según este estudio, eran los costos, pero tenían una tasa de éxito del 70 al 90%. En Canadá, el grupo del Mount Sinai de Canadá, la doctora Helen McRae y la doctora McLeod hicieron un estudio, una revisión de un metaanálisis entre 18 y 23 estudios de hemorroides. Ellos son consejeros de la Sociedad Americana de Coloproctología, y en ese momento dijeron que la ligadura era superior a otras técnicas como la crioterapia, escleroterapia e infrarrojo. Y en algunos casos decían que era mejor que la ligadura realizada por anoscopía. La única desventaja, como en todos los estudios, eran los costos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro estudio? Es analizar los beneficios de la ligadura endoscópica de hemorroides internas en pacientes con hemorroides internas desde el grado 1 al grado 3 que no han respondido al tratamiento convencional en un hospital privado en la ciudad de Panamá. El hospital es el Hospital Punta Pacífica. Este es un estudio que es un estudio observacional y retrospectivo. Revisamos los expedientes clínicos de todos los pacientes con hemorroides sintomáticos a los cuales se les realizó una ligadura endoscópica entre febrero del 2015 y febrero del 2020. Los criterios de exclusión fueron pacientes con hemorroides sintomáticas de grado 1 al grado 3 sin respuesta al tratamiento convencional. Los criterios de exclusión de nuestros pacientes fueron presencia de hemorroides grado 4, hemorroides complicadas con indicación de tratamiento quirúrgico y hemorroides de grado 1 o 2, independientemente del grado, pero que tenía un componente externo.
En todos los casos, el procedimiento se realizó en la unidad de endoscopía con un paciente sedado y monitorizado por un anestesiólogo por la sedación. De los expedientes clínicos se recolectaron datos sociodemográficos, comorbilidades, indicación del procedimiento, los tiempos de duración, tiempo de la ligadura empleada, el tipo de la ligadura empleada, el dolor en el postoperatorio, se evalúa a las 24 horas, a la semana y a los 30 días, al igual que el sangrado y las demás complicaciones que reportaremos más adelante. Les quiero mostrar 3 cortos videos de los diferentes grados de las ligaduras. Nosotros hacemos una rectosigmoidoscopía flexible. Esta se puede utilizar tanto con un colonoscopio, con un endoscopio. Por nuestra experiencia es mucho más fácil cuando se hace con un endoscopio. Y estas eran, por ejemplo, unas hemorroides grado 2, que es un paciente evaluado de manera electiva, a los cuales se le colocó en promedio, estamos colocando entre 2 a 3 paquetes hemorroidales. Vemos que este es un procedimiento que en verdad no tiene mucha complejidad, simplemente creo que todos los que hacemos colonoscopías estamos acostumbrados a hacer la retroversión y en este momento se aspira y se colocan las bandas. Después que colocamos las bandas, siempre retiramos el instrumento, volvemos a hacer una rectosigmoidoscopía flexible y podemos evaluar estas hemorroides. Este es otro caso en el que ya es un paciente con un sangrado activo por hemorroides. Vemos cómo es el cambio de este tipo de hemorroides. Estamos hablando de unas hemorroides internas que estaban ulceradas con un sangrado frágil, a las cuales el paciente consultó, no mejora el tratamiento conservador de inicio y es llevado a una ligadura endoscópica. Estos procedimientos, lo bueno con el endoscopio que todos conocemos es el sistema de aspiración e irrigación, lo cual nos facilita, aunque el paciente está sangrando, que se pueda tener un grado de visualización bastante completa. Cuando comparamos, y eso lo vamos a ver en la discusión, entre realizar este procedimiento en una unidad de endoscopía versus hacer esto con una anoscopía, con un paciente sedado, pues las ventajas para nosotros es mucho más cómoda hacer este tipo de tratamiento en una suite, ¿no? Y aquí, como vemos, cuando tengamos colegas en formación, siempre una de las partes más importantes de la colonoscopía es la retroversión, que la curva de aprendizaje de una retroversión pues es bastante corta. Y aquí vemos un paciente en el cual tenía unas hemorroides, estas eran unas hemorroides por clínica grado 3, con sangrado crónico, y este paciente tenía anemia, tenía una hemoglobina en 9, ya después de haber descartado cualquier otro tipo de malignidad, se concluye que su causa son las hemorroides y la enfermedad hemorroidal, y vemos cómo se pueden ligar. Siempre tratamos de llegar a lo que es la base de la hemorroides, aspirar, o sea, se aspira desde la base de la misma hemorroides, y este es el resultado de la ligadura. El análisis estadístico de los pacientes se realizó por el SPSS. Para descripción de datos se utilizó la media de desviación estándar para las variables cuantitativas y la frecuencia y porcentaje. Nuestros resultados, nosotros realizamos este procedimiento en 146 pacientes, de los cuales el promedio de edad fue de 44 años, el sexo, el género, la mayoría de los pacientes fueron pacientes masculinos, 92 pacientes que da un 63%, y las indicaciones en el 72% fueron por sangrado, 7.5 en prolapso, y una mezcla entre prolapso y sangrado casi del 20%. El tiempo medio o la mediana del tiempo en el que se realizó el procedimiento fueron de 12.3 minutos, y utilizamos en la mayoría de los pacientes el ligador de Wilson y Cook. Es con el que más estamos familiarizados. Nosotros no tenemos ninguna relación o conflicto de interés con ninguna casa comercial y utilizamos 3 ligadores, pero el que más utilizamos es el de Cook.
En la evaluación durante el primer mes del procedimiento, en las primeras 24 horas, el dolor y en la escala de 1 a 10 fue de 4 en la mayoría de los pacientes, a los 7 días fue de 2 y a los 30 días los pacientes estaban con ausencia de dolor. El sangrado en porcentaje fue disminuyendo hasta que los 30 días podemos ver en la tabla que prácticamente desaparece, y el tenesmo, que era una de las molestias que con mayor frecuencia teníamos, aparecía mucho en las primeras 24 horas. A los 7 días los pacientes todavía presentaban tenesmo en el 79% de los casos, pero a los 30 días el tenesmo estaba presente solamente en el 2% de nuestros casos. De las complicaciones que tuvimos de nuestro procedimiento fue la retención aguda de orina en el 2% de los pacientes, una trombosis externa, aunque volvemos a decir que los pacientes que tenían componentes externos no eran indicativos, desarrollaron el 2% de los pacientes, desarrollaron trombosis externas, las cuales fueron manejadas de manera conservadora. No tuvimos fiebre, no tuvimos sepsis y no hemos tenido perforación en la maniobra de la retroversión de la ligadura endoscópica. Dentro de la discusión de nuestro estudio, sabemos que quizás la enfermedad hemorroidal es una enfermedad prevalente, de más alta prevalencia en nuestra práctica médica. Para nuestra práctica médica y visitas de recuperación, el confort de pacientes es una de las constantes que más evaluamos nosotros. Este procedimiento lo realizamos siempre con sedación y monitorización por un anestesiólogo. Una de las motivaciones de nosotros a realizar este tipo de procedimientos es por el confort del paciente y también de nosotros de estar en un consultorio haciendo una ligadura en comparación de hacerlo con toda la tranquilidad con un paciente en sedación. También estos pacientes son ampliamente realizados en pacientes con estadios tempranos de las hemorroides que no mejoraron al tratamiento conservador. No es que todos los pacientes fueron llevados a ligadura. De todos los pacientes con enfermedad hemorroidal, la minoría de los pacientes necesitan procedimientos, pero lo que sí tratamos de evitar es una cirugía definitiva, porque todos conocemos lo que es el dolor postoperatorio y el manejo postoperatorio de un paciente de una cirugía convencional o con la colocación de engrapado en este tipo de pacientes, por lo cual tratamos siempre de buscar métodos alternos que tengan menor dolor y una mejor recuperación en comparación con otras técnicas. En la serie de nuestros pacientes, la mediana del dolor fue 4, en comparación con cualquier otro tipo de procedimientos, una escala bastante manejable. Estos pacientes nosotros los manejamos con antiinflamatorios, pacientes paracetamol o acetaminofén, y a todos los pacientes también incluimos darle medicinas como el Daflón, que son para el retorno venoso, que ya conocemos. Y los pacientes, en verdad, una de las variables más importantes de nosotros es el retorno al trabajo. Cuando hacemos cualquier otro tipo de procedimiento, una hemorroides, todos sabemos la incapacidad. Estos pacientes, la mayoría, estaban entre el primer y el tercer día con un retorno al trabajo, lo cual es bastante beneficioso. El número de bandas colocadas es un motivo de discusión. Existen múltiples estudios, los cuales en el estudio que se publicará en la revista están descritos y los podremos leer, en los cuales hay discusiones porque la técnica original era de solamente colocar una banda. Hay estudios reportados en Asia hasta de 8 bandas, o en una hemorroide si existe la diferencia entre colocar una banda o 2 bandas en el mismo paquete hemorroidal. Nosotros, en la mayoría de nuestros casos, colocamos la ligadura en 3 paquetes hemorroidales. Y cuando vemos que un paciente tiene un sangrado activo por una enfermedad hemorroidal, hemos puesto hasta 2 ligas sin ningún tipo de complicación. Las bandas normalmente, igual que en la técnica abierta, en la técnica convencional, se caen entre un promedio entre los 5 y los 10 días. La tasa de complicaciones que tuvimos en nuestro estudio es de 7.5, en la literatura mundial están reportadas entre 4 a 10%, y fueron todos manejados de manera ambulatoria. Ningún paciente tuvo que tener una rehospitalización.
¿Cuáles son las limitantes de nuestro estudio? La primera es que es un estudio retrospectivo, que sabemos que el nivel de evidencia no es el mejor, pero si comparamos con la literatura mundial, pues existe muy poca literatura que nos pueda dar un soporte científico para tomarla como prácticas de unas guías médicas. Otro deficiencia que tuvimos fue que no hicimos comparación entre los diferentes grados de hemorroides. Tampoco evaluamos los costos porque no hicimos un estudio comparativo y no hemos tenido todavía el reporte de nuestro seguimiento a largo plazo, que esperemos en un futuro poderlo hacer. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones después de haber hecho esta publicación? Que ojalá se puedan hacer ensayos clínicos controlados con las guías de ética y todos los protocolos, todo lo que debe cumplir un protocolo de hospitalización, y hacer un análisis más profundo según el grado, costos, no solo los costos a corto plazo, sino a largo plazo. Porque al igual que presentó nuestro colega, el stent, cuando tú dices sí, el procedimiento endoscópico es más costoso que un procedimiento convencional, pero si se logra demostrar que a largo plazo el paciente tiene mejor confort y que los pacientes tienen una mejor recurrencia, una menor recurrencia, pues quizás esos costos a largo plazo puedan demostrar una ventaja, como se pudo hacer con, por ejemplo, con el colon laparoscópico, que al principio se decía que era mucho más costoso y ahora pues resulta que no. Y algo que se debe evaluar siempre y que en pocos estudios se hace es la satisfacción del paciente. Esto nosotros hemos notado que la satisfacción del paciente es muy buena, pero no lo hemos podido demostrar porque no fue el fundamento de nuestro estudio. Dentro de las conclusiones, decimos que la ligadura endoscópica de hemorroides es una técnica reproducible, según, aunque sabemos que el grado 1 es muy poco la indicación para una ligadura endoscópica, la mayoría son de grado 2 a grado 3, y en la mayoría de los pacientes solo se necesita una sesión. Muchísimas gracias por su atención, ha sido un honor y ojalá que cuando acabe esta pandemia podamos recibirlos en Panamá y podamos tener muchos más eventos académicos y que sea el primero de muchos. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor Rodríguez, por su trabajo. Queda abierta la discusión. Fernando, quisiera hacerle algunas consideraciones a la presentación que acaba de hacer nuestro colega de Panamá. No sé si me escuchaste, Fernando. El doctor Rosato. Perfecto, el doctor Rosato. Doctor, mucho gusto. Gracias por haber presentado un trabajo desde Panamá a nuestra sociedad. Le agradecemos mucho. Hay algunas cosas que me gustaría saber. Nosotros en nuestro país tenemos digamos, los diferentes coloproctólogos y en distintas variedades, pero tenemos mucha experiencia con las ligaduras con banda elástica en forma ambulatoria, hechas con el ligador de Barron a través de anoscopios, sean estos descartables escotados o los anoscopios que nosotros acá llamamos de Sorraquín. Y sin ningún lugar a dudas, creo que comparar ese procedimiento que se puede hacer en el mismo consultorio sin necesidad de una sala quirúrgica ni de un anestesista, creo que sí tiene implicancias en los costos y eso creo que es una consideración a tener muy en cuenta. Debemos hacer esto a través de un colonoscopio y con sedación tiene otras implicancias. Dentro de las recomendaciones que usted menciona complicaciones, pero no las ha discriminado. Digamos, sería interesante tener noción en cuántos pacientes ha tenido seguramente cuadros de retención urinaria o hemorragias post-ligadura. Así que hubiera sido interesante saber que dentro de ese 7.5%, qué implica en relación a las distintas complicaciones que pueden presentarse habitualmente después de un banding. Sobre todo las relacionadas a retención urinaria y a el sangrado. Y dentro de las consideraciones, usted dice que sería bueno que hubiera ensayos clínicos
sí los hay, y hay varios en la bibliografía internacional, y hay uno, además, que compara el procedimiento de la proctopexia por vía transanal con las suturas mecánicas con la ligadura con banda elástica. Así que en este sentido yo no estoy muy de acuerdo en que no hay ensayos clínicos, porque de hecho sí hay y varios. Así que bueno, le agradezco mucho la deferencia de haber presentado. Sí, le puedo responder. Sí, en una de las diapositivas se mostró en una tabla las complicaciones y las retenciones urinarias que presentamos fue de 3 pacientes que se tuvo retención urinaria. Sangrado, posligadura, no presentar, ninguno de los pacientes tuvo un sangrado y la mayoría de los pacientes solamente requirió un procedimiento. Cuando me refiero a ensayos clínicos controlados, sí existen las guías y obviamente todos conocemos las recomendaciones de ligadura, pero lo que me refiero era ensayos clínicos controlados de ligadura endoscópica. Los estudios más grandes que se tienen fue el que pude mostrar, y dentro de todo la metodología no compara la ligadura endoscópica convencional, o sea, la ligadura endoscópica versus la ligadura convencional que la mayoría hacemos, lo comparan con otras técnicas, como había mencionado en estudios, que fue con energía bipolar, o también comparan la ligadura endoscópica con la inyección con destroza. No hemos encontrado estudios o ensayos clínicos aleatorizados de ligadura endoscópica de hemorroides que tengan un valor bastante importante para llegar a una conclusión. Bueno. Muchas doctor, gracias. Lumi quiere hacer una pregunta. Matías, ¿lo podés? Ya está. Ya tengo el audio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por darme la posibilidad de hacer una pregunta. Primero quiero adherirme a las felicitaciones del doctor Latif para Marcelo Colinas, augurándole una muy buena Secretaría General, que no dudamos que así va a ser. Doctor Rodríguez, gracias por presentar un trabajo en esta sociedad. Gracias por acercar a la sociedad panameña, a la sociedad argentina, con la Asociación Latinoamericana de Coloproctología y con el increíble y siempre profundísimo esfuerzo del doctor Latif para aunar todas las sociedades, que ayer tuvimos una reunión con los residentes, etc. Bueno, esto es muy importante, así que le agradezco que se haya acercado. Yo tengo algunas consideraciones y preguntas. En primer lugar, nosotros hacemos muchas ligaduras elásticas. Ahora estamos haciendo un prospectivo de un muy pequeño grupo de pacientes con respecto al dolor, pero solamente son 50 pacientes, por un trabajo presentado de creo que 200 y pico previamente. Utilizamos el proctoscopio rígido, corto, y utilizamos el ligador de Reisneto, el macroligador, que tiene una capacidad mayor que el ligador presentado por Barron en el año 65, que fue su presentación. Y lo hacemos en sala de procedimientos ambulatorio, bajo neuroleptoanalgesia, utilizando propofol. Hacemos habitualmente 2 o 3 ligaduras, y podemos de esta forma evaluar la altura de la línea de las criptas, creo yo no soy colonoscopista, mucho mejor que con el colonoscopio, porque lo hacemos con un proctoscopio, que creo que es el método para evaluar la región proctológica, la región anal y anorrectal, más que el colonoscopio, pese a que haga una en reversa. Entonces podemos ver la altura que hacemos la hemorroide. Luego, me imagino que también lo permite, pero nosotros infiltramos la base de la hemorroide con anestésico local, que lo permite hacer a través del proctoscopio. Hacemos 2 o 3 ligaduras, macroligaduras, que son más grandes que esas, y la verdad, con muy, muy buenos resultados y con un costo mucho menor que el que puede ser el que lleva a cabo el endoscopio. Como usted bien dijo, los trabajos que presentó no son comparando la endoscopía versus la proctoscopía rígida, corta, estoy dando el proctoscopio corto y más ancho,
de Walchalin. Y por otro lado, claro, las limitaciones del trabajo están todas agrupadas y en sus complicaciones, en una de las tablas, en la primera semana, el 98% de los pacientes tuvo sangrado. Al mes no lo tuvo. No sabemos la recidiva, no tenemos un seguimiento a largo plazo. El dolor, la ausencia del dolor, el 4% del dolor, que es realmente un muy buen resultado, porque al acercarse más a la línea de las criptas tiene más dolor, el 4% de dolor, yo pregunto, ¿la ligadura no fue un poco alta? Esa es mi pregunta, por ejemplo. Por eso la disminución de la ausencia de dolor. Nosotros, que lo hacemos el método con mucha frecuencia, tenemos que infiltrar la base y el paciente, además del tenesmo, tiene dolor. Hemos tenido pacientes que reinternar por sangrados y llevarlos al quirófano y hacerles un punto. Es decir, esa complicación ha existido. No complicaciones sépticas, hay trabajos publicados que han tenido que llegar hasta la amputación abdominoperineal por complicaciones sépticas, luego de una ligadura. Y entonces, está muy bien la experiencia, indudable, pero creo que la macroligadura a través del proctoscopio sigue teniendo ventajas sobre la ligadura a través del videocolonoscopio o del FlexSig, o del sigmoidoscopio flexible. Esa es mi impresión. La satisfacción del paciente, en nuestro caso, es muy buena, pero que a las 12 horas o 24 horas esté en sus tareas absolutamente habituales y cotidianas, realmente nosotros no lo conseguimos. Por lo menos necesitamos 48 horas o 72 horas hasta que revierte el edema y empieza a mejorar el tenesmo rectal. O esa sensación de recto ocupado que produce, ¿no? Esas son mis consideraciones respecto al trabajo y le quería preguntar si está de acuerdo con lo que le estoy diciendo o podemos charlarlo. Nada más, para compartir y nuevamente agradecerle que haya presentado este trabajo. Creo que, esta es la idea, es compartir experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios, y uno de los cambios más importantes que fue la motivación de nosotros para hacer este trabajo es la diferencia entre hacer una ligadura en un paciente con sedación a un paciente sin sedación. También, o sea, cuando te pones a analizar un paciente, depende cada proctólogo estar en navaja sevillana de cúbito lateral con un anoscopio, con una pinza ligándote unas hemorroides a que esté sedado, pues yo pienso que eso también tiene que ver mucho el éxito que ha tenido usted con su técnica, con el recto, con el instrumento rígido. El proctoscopio de Walchalin. Sí, el de Walchalin. El proctoscopio, no rectosigmoidoscopio. ¿eh? Sí, el proctoscopio. Con esa ventaja, además del proctoscopio, me imagino que mucha ventaja tiene tener a un paciente bajo efectos de una sedación. No hay ninguna duda. Para usted, que para mí es lo más importante, tanto de su técnica como la mía, no hay la comodidad duda del paciente y la comodidad del que esté realizando la ligadura. No se discute la sedación. No la discuto la sedación. Perfecto. De ningún modo. Y quizás, y si se pudieran abaratar los costos con el proctoscopio de Walchalin, pues no tuviera ninguna duda en hacer. En cuanto al dolor, pues ha sido lo que nosotros podemos describir. Si la ligadura fue más alta o más baja que con el proctoscopio rígido, es una posibilidad que sea más alta y por eso tenga menos dolor, pero la recurrencia, como que esto lo tendremos que publicar quizás en un estudio de continuación de nosotros, y la mejora clínica de los pacientes ha sido bastante buena. O sea que si la técnica utilizada, una ligadura un poco más alta o un poco más baja, con la mejoría clínica de los pacientes ha sido suficiente para nosotros seguir con esta técnica, ¿no? Pero sí, a nosotros lo que más nos ha llamado la técnica, después de haber utilizado muchas
ha sido el dolor después del procedimiento. Es muchísimo menor que con el resto de las técnicas. Esto es lo que me parece. Y nosotros, por ejemplo, no hemos tenido que infiltrar la base de las hemorroides ni nada con el endoscopio. Cuando lo hacemos con la técnica que usted dice, pues sí lo realizamos con silocaína, bueno, o con marcaína, ¿no? Bueno, o sea que entonces usted no infiltra por la dificultad técnica de hacerlo a través del endoscopio, no porque no lo crea indicativo. Es correcto, y además que eso también, como no hemos tenido una queja de tanto dolor con el procedimiento endoscópico, no es que no se pudiera hacer por endoscopía, pero eso sí aumentaría muchísimo los costos, porque la inyección a través de un endoscopio es costosísimo, ¿no? Es como tatuar a un paciente, ¿no? Así que, pero creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir, y creo que la diferencia más grande es hacer esto con un paciente sedado, y sin contar que un paciente que no tenga sedación, que no esté en un área cómoda, también unas ligaduras, reflejos vasovagales y otras cosas que se puede presentar en un consultorio es algo que nadie quiere tener, que por una ligadura endoscópica un paciente termine en un cuarto de emergencias por un reflejo vasovagal, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes, a ustedes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, bueno, agradecer, Homero, muchísimas gracias por la presentación, agradecer a todos los socios y bueno, y nos vemos en la próxima reunión, esperemos ya con Luis recuperado y Marcelo con luz. Saludos a todos, nos vemos. Hasta luego.